energía, ¿sí? Donde vamos a ver esas dos nuevas magnitudes, ¿sí? Ya pasamos de la parte de cinemática y de dinámica del primer parcial y ahora vamos a ver trabajo, ¿sí? Vamos a estudiar qué es el trabajo y cómo se relaciona con la energía, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a decir entonces que vamos a estudiar el trabajo, ¿sí? Nosotros lo vamos a conocer con la letra W, ¿sí? A lo largo del curso de física, ¿sí? El trabajo nosotros lo conocemos como una fuerza, ¿sí? Ya vimos que fuerza, digamos, es todo el tema que veníamos viendo en dinámica de la partícula, ¿sí? Ya sabemos más o menos qué fuerzas hay, la fuerza peso, la fuerza normal, etcétera, por un delta de X, ¿sí? O sea, por un desplazamiento, ¿sí? Es decir, digamos que esta parte es la que nosotros estudiábamos en cinemática, ¿sí? Si ustedes pueden recordar. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a tener una combinación en este trabajo práctico para resolver este ejercicio. Vamos a tener una combinación del tema dinámica, que es sumatoria de las fuerzas igual a 0, o sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Recordamos eso, donde tenemos que hacer también un diagrama del cuerpo libre, y vamos a tener también la cinemática, que recuerden que tenemos MRU, ¿sí? Si el movimiento es a velocidad constante, y MRV si nosotros tenemos un movimiento acelerado. ¿Por qué les vuelvo a hablar de esto? Porque por lo general los problemas que se nos van a presentar en este trabajo práctico nos van a pedir encontrar el trabajo, cierta fuerza, ¿sí? Y para encontrar esta fuerza nosotros vamos a tener que aplicar dinámica, y en el caso de que no podamos conseguir esa fuerza con las ecuaciones de dinámica, es probable que tengamos que ingresar también al tema de cinemática. Es decir, no traten este tema como un tema aislado, ¿sí? O sea, como que los problemas de trabajo se van a resolver solamente con los datos del trabajo, sino recuerden que también vamos a seguir haciendo, digamos, sumatoria de fuerzas, diagramas de cuerpo libre y demás. Entonces, voy a borrar esto, ¿sí? Para seguir con el trabajo. Entonces nosotros lo vamos a definir como fuerza por un desplazamiento, ¿sí? Que va a tener un cuerpo. Esto es un producto vectorial porque estoy hablando de dos vectores. Sabemos que la fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector. Si yo quiero sacarle la característica vectorial al trabajo, lo que tengo que hacer es fuerza por ese delta de desplazamiento por el coseno del ángulo que se encuentra entre el desplazamiento que yo estoy haciendo y la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Se está desplazando en este sentido, ¿sí? Y la fuerza que yo estoy aplicando también va en ese sentido, ¿sí? Es como que yo estoy poniendo la fuerza en el mismo sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, para este caso, el coseno, en este caso, el coseno, ¿sí? Va a ser de 0 grados porque estamos aplicándolo en la misma recta de acción. Ahora, si yo tengo una fuerza, por ejemplo, de esta forma, y acá tengo un ángulo de 30, por ejemplo, como el desplazamiento sigue siendo esta recta, ahora el coseno es el ángulo que está entre esta fuerza, por ejemplo, F2, y el desplazamiento del cuerpo, por lo tanto va a ser 30 grados. Si yo tengo una fuerza, por ejemplo, de rozamiento, que siempre es contraria al movimiento,
por ejemplo, del desplazamiento que está en esta dirección, yo tengo que barrer los ángulos hasta esta otra fuerza, por lo tanto, en este caso, el coseno va a ser 180. ¿Qué quiero que se entienda con esto, chicos? Que este ángulo que yo voy a utilizar para el trabajo, ¿sí? Es el ángulo que está formándose, digamos, entre el desplazamiento, o sea, hacia dónde se mueve el cuerpo, y la fuerza que yo estoy estudiando ahí, ¿sí? Entonces, a lo largo del trabajo práctico, nosotros vamos a ir viendo que este coseno va a ir variando según la fuerza que yo estoy estudiando y hacia qué lado va, ¿sí? Más o menos. Como ustedes saben, ¿sí? Bueno, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿sí? Por el coseno de ese ángulo. La fuerza está en newtons, el desplazamiento está en metros, y newton por metro es joules, la nueva unidad, digamos, la unidad que tiene el trabajo, joules, ¿sí? Me parece que eso sería todo. Entonces podemos, con esta pequeña introducción teórica, empezar a resolver los ejercicios del trabajo práctico, ¿sí? Voy a borrar y vamos a leer el primer enunciado. Ya en la clase de presencial estuvimos haciendo un par. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿sí? Vamos a ir leyendo y vamos a ir anotando los datos que a mí me da, ¿sí? Me dice, un operario de obra de peso 80 kilogramos fuerza de peso, ¿sí? Ahí me está dando el dato de el peso, no la masa, chicos, ojo ahí, que la masa, recuerden, ¿sí? Es en kilogramos, pero esto es kilogramo fuerza, no se vayan a confundir pensando que esto es masa, ¿sí? A ustedes les están dando ahí el dato del peso, pero con otra unidad, ¿sí? Con la unidad kilogramo fuerza, después lo tenemos que pasar a newtons, ¿bien? Dice que desciende, o sea que va hacia abajo, dentro de una plataforma elevadora en 3 tramos verticales de 3 metros cada uno. O sea, ahí vamos señalando los datos y dice A, arranque hacia abajo, o sea, la plataforma va a ir bajando en el primer tramo con aceleración constante de 0,4 metros por segundo cuadrado. En el tramo B, el movimiento es uniforme, es decir, que viene a velocidad constante de 1,5 metros sobre segundos. Y C, el último tramo, es un frenado hasta detenerse con una aceleración de 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Y les piden calcular el trabajo realizado por la fuerza normal, ¿sí? En cada tramo. Bien, entonces, yo voy a pasar a la pizarrita, ¿sí? Voy a hacer el grafiquito, ¿sí? Traten siempre de realizar, ¿sí? El gráfico dice entonces que el operario está sobre una plataforma, ¿sí? Que está bajando, o sea, que está descendiendo, y lo hace, ¿sí? En 3 tramos, o sea, voy a tener el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Cada tramo, ¿sí? Tiene 3 metros de separación, ¿sí? Y me dice que en el primer tramo
está descendiendo la plataforma, ¿sí? Con una aceleración de 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Acá ya no hay aceleración porque me dice que voy con una velocidad constante de 1,5 metros sobre segundos y luego acá vuelvo a tener una aceleración de 0,4 también me parece que era, cualquier cosita ustedes me corrigen. Vuelvo a tener una aceleración, pero ahora me dice que está desacelerando, es decir, que está yendo más lento, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer, chicos, es poner un eje de referencia, ¿sí? Como yo dije que la plataforma está bajando, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser positiva hacia abajo, ¿ok? Entonces, si me dice que acá en este primer tramo está acelerando la plataforma, quiere decir que la aceleración también está yendo hacia abajo. Por lo tanto, si la aceleración y la velocidad van hacia abajo, o sea, hacia el mismo sentido las dos, quiere decir que está acelerando. Bien, me dice que acá no tengo aceleración y me dice que en el tercer tramo estoy desacelerando. Por lo tanto, la aceleración en este tramo tiene que ser al revés de la velocidad, porque si tienen sentidos opuestos, quiere decir que yo estoy frenando, ¿sí? Cualquier cosita, si ustedes tienen alguna duda o alguna consultita, me preguntan, ¿sí? Entonces ya más o menos tengo los tres tramos en el que el operario, digamos, va a bajar, ¿sí? Y acá es donde nosotros tenemos que ver qué me pide el problema, me pide el trabajo de la fuerza normal, ¿sí? En cada uno de los tramos, ¿sí? Por lo tanto, si ya me está preguntando por una fuerza, yo tengo que hacer el análisis. ¿Qué fuerzas están actuando en el operario? Entonces va a ser hacia arriba la fuerza normal, es decir, la de la placa que está ejerciendo a la personita, y hacia abajo yo voy a tener el peso, ¿sí? Del operario. Recuerden que el peso siempre está también, ¿sí? Voy a tener el peso hacia abajo, ¿sí? Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando en el operario, ¿bien? Entonces, a mí me están preguntando el trabajo que tiene la fuerza normal. Entonces yo digo, ¿qué es el trabajo de la fuerza normal? Va a ser fuerza por un cierto desplazamiento por el coseno del ángulo entre esta fuerza y el desplazamiento. ¿Qué fuerza me está pidiendo? La normal por qué delta de desplazamiento es. Y bueno, será en este caso el tramo 1 que yo voy a estar analizando al principio, que tiene 3 metros, ¿sí? Entonces esto va a ser 3 metros, cada tramo va a tener 3 metros, entonces esto ya lo puedo poner como una generalidad, ¿sí? Por el coseno de el ángulo, si acá hacemos el análisis, del ángulo entre el desplazamiento, que si ustedes lo pueden ver, lo voy a hacer con verde, el desplazamiento, ¿sí? Es hacia abajo, ¿bien? Entonces, nosotros estamos analizando la fuerza normal. Bien, entonces yo desde acá, es como si ustedes pusieran el 0 acá, ¿sí? Este va a ser el eje. Y tengo que barrer, o sea, tengo que buscar el ángulo entre este desplazamiento y la fuerza que yo estoy analizando, que en este caso es la normal. Por lo tanto, el ángulo que yo voy a tener que poner es 180 grados,
no sé si se ve, cualquier cosita ustedes me preguntan. Si la fuerza que yo estuviera analizando sería el peso va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, por lo tanto sería coseno de 0. Pero como estoy analizando la normal, es todo este ángulo el que yo tengo que analizar, por lo tanto son 180, ¿sí? Entonces, ya una vez que le puse el ángulo, ¿sí? Lo único que me falta, si ustedes pueden observar, ¿sí? Es la normal, es el único dato que me falta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer sí o sí? Para el tramo 1, tengo que plantear las ecuaciones de dinámica, por lo tanto digo, las sumatorias de las fuerzas en el eje Y, porque estoy actuando en ese eje, y yo tengo presente una aceleración, va a ser igual a la masa por la aceleración de ese tramo. ¿Qué fuerzas están actuando en este eje? La normal y el peso van a ser igual entonces a la masa por la aceleración. ¿Y qué signo van a tener estas dos? Bueno, yo dije que en este caso va a ser positivo hacia abajo, yo ya puse esa referencia, por lo tanto el peso va a ser positivo y la normal que va hacia arriba negativa. Entonces, una vez que yo ya planteo las ecuaciones, voy a despejar la fuerza normal, ¿sí? Que sería pasarla hacia el otro lado positiva y todo esto pasa negativo y me quedaría que la normal es igual al peso que tiene menos la masa por la aceleración. Y hasta acá estoy haciendo dinámica nada más y despejando la fuerza que a mí me interesa, ¿sí? A ustedes les decían que el peso, ¿sí? Del operario era de 80 kilogramos fuerza. Y acá nosotros tenemos que pasar esto a newtons y lo tenemos que hacer con una regla de 3 simples. Decimos que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons, por lo tanto 80 kilogramos fuerza van a ser igual a, y a mí me dio 784 newtons. Esto entonces decimos que es el dato del peso, 784 newtons. Recuerden que el kilogramo fuerza siempre lo tenemos que pasar, ¿sí? A newtons. Y ahora ya puedo conseguir también el dato de la masa, ¿sí? Que me hace falta, porque yo sé que el peso es la masa por la gravedad. Entonces la masa va a ser el peso dividido la gravedad, por lo tanto 784 newtons sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y me da una masa de 80 kilogramos. Que tenemos que hacer todo esto, chicos, en el parcial, ¿sí? No es que ustedes pueden decir, o sea, cualquiera, digamos, que como que más o menos lo tenga un poquito más claro, se va a dar cuenta que como nosotros estamos multiplicando esto por 9,8 para sacar el peso y después para sacar la masa lo tenemos que dividir por 9,8, que sería lo mismo, agarran este dato como masa, pero no es la masa, ¿sí? No es la masa, hagan este análisis en el parcial para que el profe sepa que no es que ustedes están tomando este dato como masa, que saben que es el peso y de dónde viene el dato de masa. Una vez que ya tengo todo esto, ya puedo calcular el valor de la normal, que va a ser el peso, son 784 newtons, menos la masa
80 kilogramos por la aceleración, que es dato, 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Y a mí me da una normal de, a ver, ahí les digo, 752 newtons. Y ya una vez que tengo la normal, ya puedo calcular el trabajo, ¿sí? Que va a ser la fuerza, o sea, estos 752 newtons, por los 3 metros del desplazamiento, que es el tramo 1, por el coseno de 180, que es el ángulo entre la normal y el desplazamiento, y voy a obtener un trabajo, ¿sí? De menos, porque el coseno de 180 es negativo, 2256 joules para el tramo 1. ¿Qué quiere decir que me dé negativo el trabajo? Quiere decir que la fuerza normal se está oponiendo, digamos, al desplazamiento que está realizando el operario, ¿sí? Es decir, todo lo que se oponga al desplazamiento genera un trabajo del tipo negativo, ¿sí? Así que está bien que salga menos, ¿sí? Porque como ustedes pueden observar, la normal es la fuerza que se opone hacia el lugar, digamos, donde se está moviendo el cuerpo, ¿sí? Una vez completado este análisis, pasemos al tramo número 2. El tramo número 2 me dice también calcular el trabajo de la normal, o sea que también tengo que hacer esto, tengo que buscar la normal, pero en este caso ya no tengo aceleración en el tramo 2. Entonces, esta sumatoria de las fuerzas en el eje Y para el tramo 2 va a ser igual a 0, porque ya no tengo una aceleración actuando en este tramo, ¿sí? Por lo tanto, el término masa por aceleración va a ser 0. ¿Qué fuerzas están actuando? Las mismas, la normal y el peso van a ser igual a 0. ¿Qué signo tengo? La normal negativa, el peso positivo, porque yo dije que todo positivo para abajo, ¿sí? Entonces la normal va a ser igual al peso, que es diferente este caso, como pueden ver, de este otro caso, ¿sí? En el tramo 1, la normal era igual al peso menos la masa por la aceleración, porque yo tenía una aceleración en el primer tramo. Ahora que no tengo aceleración, la normal va a ser igual al peso, por lo tanto, la normal va a ser igual a 784 newtons, ¿sí? Y ahora paso a calcular el trabajo, que es lo mismo, digo, el trabajo de la fuerza normal para el tramo 2 va a ser la fuerza normal. Recuerden que acá está la ecuación de trabajo, sí, la voy a poner acá, cosa de que sepan de dónde estoy sacando, digamos, los datos, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza, o sea, la normal, que en este caso es 784 newtons, por el desplazamiento del tramo 2, o sea, otra vez 3 metros, por el coseno del ángulo entre la normal y el desplazamiento, otra vez 180. Y ahora voy a obtener un trabajo de la fuerza normal de, y ahí les digo cuánto me da, menos 2352 joules. Como pueden observar, el trabajo sigue siendo negativo, bien, porque la normal se opone al desplazamiento,
Y lo único diferente de este análisis es que ahora no tengo aceleración. Y este dato que me dan a mí de velocidad no me sirve para nada en este problema, ¿sí? Porque no lo necesito, porque a mí me están pidiendo el trabajo de la fuerza normal, ¿sí? No me están pidiendo nada que tenga que ver con la velocidad, no me están pidiendo tiempos, ni me están pidiendo velocidades finales, ni me están pidiendo nada de eso, porque por lo general, como yo les venía comentando al inicio de la clase, si a ustedes le dan datos como velocidades, tiempos, desplazamientos y demás, puede ser para que ustedes se vayan para la parte de cinemática y utilicen esas ecuaciones para buscar datos. Pero como no necesito otro dato, ya lo tengo todo, no me sirve esta velocidad para este ejercicio. Y así resuelvo el tramo 2, que la única diferencia, como les vengo diciendo, es que este tramo no tiene aceleración. Hago el último tramo y final de este primer ejercicio, que me dice que ahora tengo que analizar con una velocidad, con una aceleración de 0,4 también, pero desacelerando, o sea que la aceleración se opone a la velocidad, ¿sí? Y si se opone, chicos, la aceleración a la velocidad, este vector, y lo voy a poner acá con color, es negativo, ¿sí? Porque va en contra de la velocidad y por eso es que yo estoy frenando. Cuando yo tengo una aceleración negativa, quiere decir que yo estoy desacelerando, o sea, me muevo más lento. Y esa va a ser la diferencia con el primer punto. Porque como ustedes pueden observar, la aceleración en el primer tramo va a ser positiva, ¿qué quiere decir? Que estoy acelerando, o sea, que estoy moviéndome más rápido, y en el tramo 3 estoy frenando, porque ya en algún momento tendrá que parar el operario, entonces la aceleración tiene un signo negativo, ¿sí? Entonces hago el mismo planteo que hice para el tramo 1. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración, porque tengo aceleración de vuelta, ya no va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Qué fuerzas están actuando? La normal y el peso otra vez. La normal negativa, el peso positivo. Despejo la normal, que va a ser el peso menos la masa por la aceleración. Y ahora digo que la normal va a ser los 784 del peso newton menos la masa, 80 kilogramos, por menos 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. La única diferencia, como les venía diciendo, con el tramo 1 va a ser el signo, porque ahora yo estoy frenando, ¿bien? Entonces, la normal a mí me va a dar un valor de... ahí les digo, chicos, estoy calculando. Me va a dar un valor de 816 newtons, ¿sí? Y ahora el trabajo para este tramo de la fuerza normal van a ser esos 816 newtons de la fuerza por los 3 metros del desplazamiento por el coseno de 180 otra vez, ¿sí? Por lo tanto, eso me va a dar menos 2446 joules. Si no me equivoco, 48. Y no puse nada mal en la calculadora.
Y ahí terminaríamos este ejercicio con los 3 trabajos de la fuerza normal para los diferentes tramos. Y si ustedes pueden observar, en los 3 tramos, ¿sí?, el trabajo de la fuerza normal es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la normal va a estar variando, va a estar cambiando, porque en un caso, ¿sí?, la normal va a ser igual al peso menos la masa por la aceleración, después la normal va a ser igual al peso nomás, y después la normal va a volver a ser igual al peso menos la masa por la aceleración, pero la aceleración ahora es negativa y esto también me cambia el valor de la normal. Y una vez que yo encuentro la normal, después de hacer dinámica, ya puedo utilizar esta ecuación del trabajo y calcular la fuerza normal para cada tramo. Eso sería todo de este ejercicio, chicos. Ustedes me dicen si se entendió bien y si podemos seguir. Si no tienen una duda, alguna consultita o algo de este ejercicio, me avisan por favor. Y si no seguimos, me avisan si se entendió bien. Genial, buenísimo, muchas gracias, More, por responder. Me quedo tranquila. Buenísimo, Dai, muchas gracias. Sigamos entonces. Ay, gracias por responder, chicos. Voy a borrar entonces esto, por si les quieren sacar una captura o algo. Este va a ser el ejercicio que vamos a ver de trabajo, ¿sí? Porque no hay nada más complicado que esto, chicos. Me parece incluso que este es el más complicadito de trabajo que hay, o capaz uno de plano inclinado. Lo voy a explicar nomás, voy a borrar, voy a explicar nomás uno de plano inclinado. Ustedes van a tener, como siempre, ¿sí?, un plano, van a tener un objeto y van a tener diferentes fuerzas como la normal, el peso. Voy a ir, la normal parece que está igual que el peso, pero no está igual que el peso, ¿sí? Van a tener la normal, ¿sí?, el peso, van a tener capaz, por ejemplo, una fuerza de rozamiento, por ejemplo, ¿sí?, y les van a pedir el trabajo de la fuerza de roce, por ejemplo. O les van a pedir el trabajo de la fuerza normal, como venía pasando. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en este caso? Encontrar para esta la fuerza de roce, ¿sí?, porque el trabajo es fuerza por distancia, por tan. Y en este caso encontrar, por ejemplo, la normal, que tienen que hacer el diagrama del cuerpo libre, donde van a tener la normal, la fuerza de roce, el peso. Esto yo lo explico rapidito, ¿sí? Hacemos sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración, si me estoy moviendo con aceleración, ¿sí? Si no, igual a 0, recuerden que eso es muy importante también que presten atención. Las sumatorias de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 porque no me estoy moviendo. Hago el análisis acá, hago el análisis acá. Resuelvo estas ecuaciones como dinámica normal, que ya lo vimos para el parcial anterior, y una vez que yo consiga, por ejemplo, el valor de la fuerza de rozamiento, ya, ¿qué tengo que hacer? Trabajo de la fuerza de roce es igual a esa fuerza de roce que saqué de dinámica por el desplazamiento de este objeto, que por lo general es dato, por el coseno, ¿sí?, del ángulo entre el desplazamiento, que si ustedes lo pueden ver, el desplazamiento sería para este lado, si el bloque se está cayendo, entonces el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento es 180 otra vez, y ahí ya consiguen el trabajo. Eso sería también otra forma que les pueden pedir el trabajo con dinámica. Pero como les digo, chicos, no se asusten. Es bastante sencillo, porque ¿qué pasa con el trabajo? Tienen que hacer lo mismo que veníamos haciendo de antes, o sea, un problemita de dinámica y después multiplicar por el delta de x y por el coseno y ya está. Nada más.
no es que les van a pedir cosas así muy complicadas o que no hicieron antes, ¿sí? Por eso les digo que es como resolver un ejercicio normalito de dinámica, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar de energías, ¿sí? Para ver problemitas de energía, que estos como que me importan más de resolver, porque nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a hablar de energías, ¿sí? Esto me interesa un poquito más porque es como un poquito más complicado que el trabajo, tal vez, porque tenemos que considerar varias energías. La primera es la energía cinética, ¿sí? Ustedes deben saber que la energía cinética es aquella, ¿sí?, que se relaciona con el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Es decir, que es un medio de la masa, porque yo voy a estar estudiando un cuerpo, es decir, que va a tener masa, por la velocidad de ese objeto al cuadrado, porque se está moviendo, por eso es que es la energía que responsable del movimiento, ¿sí? Voy a tener la energía potencial gravitatoria, que es la energía que relaciona la gravedad, o sea, el peso de los cuerpos, ¿sí? Y la altura que va a tener ese cuerpo, por lo tanto, masa por gravedad, por altura, ¿sí? Después tengo la energía potencial elástica, que es la energía que está presente en los resortes, que va a ser un medio de la constante elástica K, que es una constante típica de cada resorte, ¿sí? Es el valor que dice qué tan rígido es, digamos, ese resorte, si es blandito, si es más duro, digamos, para mover, por digamos, el desplazamiento al cuadrado de este resorte, porque si ustedes, no sé si alguna vez pudieron manipular, digamos, un resorte, si ustedes le agregan una fuerza, este resorte se estira un cierto delta de X positivo, y cuando aplican esa fuerza contraria, ese resorte se hace más pequeñito, digamos. También un delta de X, pero negativo, ¿sí? Pero es el mismo, ¿sí? O sea, lo mismo que se estira para la derecha, se va a comprimir hacia la izquierda el resorte, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a decirle que el resorte va a estar en una posición de equilibrio, que va a ser esta, en negro, digamos, y después se puede estirar delta de X para la derecha o se puede comprimir delta de X para la izquierda. Y ese es este valor que está acá en esta ecuación, ¿sí? Entonces la energía potencial elástica es para los resortes nada más, o sea que si yo voy a considerar esta energía cuando hable de resortes, si no hay resorte en mi problema, me olvido de esa energía. Y por último, la energía mecánica, ¿sí?, es la suma de todas las energías que yo tengo presentes en un problema, que son estas tres que yo voy a estudiar, ¿sí? Si yo no tengo el resorte en un problema, entonces esta energía potencial elástica no va a estar, pero la energía mecánica es la suma de todas las energías, ¿sí? La unidad de la energía, ¿sí?, es joules, igual que el trabajo, pero no es trabajo, ¿sí? No se confundan. El trabajo, ¿sí?, no es energía, aunque tengan la misma unidad.
no son lo mismo, ¿sí? Así que tengan mucho, mucho ojo, chicos, cuando en el parcial les den un dato en joules, presten atención porque puede ser un dato de trabajo o puede ser un dato de energía, pero no es lo mismo, ¿sí? No es que son la misma magnitud, es diferente. Una vez que yo ya sé más o menos cuáles son las energías que puedo tener presentes en mi problema, vamos a hablar de los teoremas de energía y de trabajo, en algunos casos, ¿sí? Yo voy a hacer un pequeño resumen de los 3 teoremas para que nosotros ya pasemos a resolver los ejercicios del trabajo práctico, ¿sí? Si voy muy rápido, ustedes me avisan, por favor, y vuelvo, no tengo problema. Pero, bueno, como siempre les digo en las clases virtuales, por ahí avanzo un poquito más rápido, porque quedan grabadas y después cualquier cosita ustedes las pueden volver a ver, ¿sí? Nosotros vamos a tener teoremas, ¿sí? 3 teoremas para resolver, ¿sí? Los ejercicios de este trabajo práctico y del que viene también, ¿sí? Porque se dividen en 2 partes. Antes de pasar a los teoremas, a mí me gustaría darles una pequeña definición de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, porque de eso también dependen nuestros teoremas, ¿sí? Nosotros vamos a tener fuerzas conservativas y vamos a tener fuerzas no conservativas, ¿sí? Las fuerzas conservativas son aquellas que el trabajo de esas fuerzas conservativas, ¿sí? Solamente depende de la posición inicial y de la posición final, ¿sí? Que tiene esa fuerza, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ustedes van a tener la posición A y van a tener una fuerza que está generando este trabajo hasta B, ¿sí? Y después van a tener otra que, por ejemplo, sea así, que se vaya para acá, vuelva, vaya, bla, 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 de A a B. El trabajo que está haciendo la fuerza de A a B va a ser este mismo trabajo que la fuerza de A a B, aunque hayan recorrido diferentes caminos porque solamente dependen de la posición inicial y de la posición final. Si esas 2 posiciones son iguales, no importa el recorrido, no importa cómo llegaron, el trabajo va a ser el mismo. Por lo tanto, si yo comienzo un recorrido en A y después vuelvo, y esta va a ser mi posición final también, el trabajo va a ser 0, ¿sí? O sea que como que vuelvo a mi misma posición y solamente depende de eso y no me interesa todo este recorrido o este circulito, digamos, que se movió la partícula, ni me interesa, me interesa que salió de A y volvió de vuelta a A, entonces el trabajo va a ser 0, ¿bien? En cambio, las fuerzas no conservativas dicen, no, el trabajo de las fuerzas no conservativas sí depende de la trayectoria. O sea, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, a ver, A, B, C y D, A, B, C y D. Acá tengo A, acá tengo B, acá tengo C y acá tengo D. Lo mismo acá, A, B, C y D, no va a ser lo mismo para estas fuerzas que yo vaya de A a D de esta forma, pasando por B y por C, que yo vaya de A a D de esta forma directa. No sé si se ve la diferencia. Si fuera una fuerza conservativa, si yo voy de A a D, esto parece una B, pero es una D. Lo voy a poner de vuelta por las dos. Si yo voy de A a D, que es lo que hace la partícula, ir de A a D,
no le importa cómo va, sería lo mismo si fuera una fuerza conservativa. Pero la fuerza no conservativa dice, no, este trabajo de A que pasa por B, que pasa por C y que llega a D, no es lo mismo que este trabajo que va de A a D. No importa si sale del mismo lugar y llega al mismo lugar, mientras el recorrido sea distinto, el trabajo ya va a ser distinto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta sobre qué es una fuerza conservativa y qué es una fuerza no conservativa. Las fuerzas no conservativas más comunes que nosotros tenemos en nuestros trabajos es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Es la que más aparece, digamos, en el trabajo práctico de trabajo de energía. Y después las fuerzas conservativas que ustedes conocen son, bueno, la normal, el peso, las otras fuerzas que no generan rozamiento, digamos, son fuerzas conservativas, ¿sí? Entonces, siempre y cuando ustedes en un problema tengan todas las fuerzas, digamos, comunes que ya conocemos, menos las de rozamiento, estamos hablando de un problema de fuerzas conservativas. Una vez que aparece la fuerza de roce, ya hay una fuerza no conservativa que tenemos que tener en cuenta porque, como ustedes pueden ver, el trabajo sí depende de la trayectoria, o sea, de cómo yo me moví, sí depende de eso. ¿Bien? Espero que esto haya quedado un poquitito más clarito, que se haya entendido la diferencia entre una y otra, ¿sí? Yo voy a borrar esto para poder explicar los teoremas, ¿sí? Y quería explicar esto para que se entienda más o menos más clarito los teoremas, ¿sí? Que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces yo voy a borrar esto, ¿sí? Cualquier cosita también. Si ustedes están en el drive de física, ¿sí? También tenemos, digamos, clases de teoría, ¿sí? Que pueden ver, ahí es pura y exclusivamente teoría nada más, y ahí explico como más detallado todo el tema de los teoremas y demás. Ahora es como rapidito. Tenemos el primer teorema, que es el teorema de el teorema de trabajo y energía, ¿sí? Y como dice el título, nosotros vamos a tener que el trabajo neto de las fuerzas, ¿qué quiere decir trabajo neto? El trabajo de todas las fuerzas que están actuando en mi sistema va a ser igual, y como es de la energía también, a la variación de la energía cinética. ¿Qué quiere decir variación? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, este es el primer teorema que ustedes tienen que saber, que les puede ayudar mucho a resolver un ejercicio de física, que el trabajo de las fuerzas que están actuando en un sistema es igual a la variación de la energía cinética, que esto puede ser en un punto 1, por ejemplo, y esto en un punto 2, ¿sí? Entonces, toda la energía que ustedes van a tener en el punto final, por ejemplo, va a ser igual a toda la energía que ustedes tienen en el punto inicial. Entonces eso les puede ayudar mucho para resolver los ejercicios, buscar datos más sencillos y demás. Este entonces es el primer teorema. El segundo teorema es el teorema de conservación, ¿sí? De la energía mecánica, no cinética, ahora ya es mecánica, y me dice lo siguiente: si yo en un problema tengo solamente fuerzas conservativas, o sea, no tengo fuerzas no conservativas, la energía mecánica de todo ese sistema se conserva.
¿Qué quiere decir esto? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual a 0, que es lo mismo que la energía mecánica en un punto va a ser igual a la energía mecánica en otro punto. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, si tienen un ejercicio donde solamente están actuando fuerzas conservativas, ¿sí? Que ya vamos a ver uno, me parece que... si tienen un problema en el que solo están actuando fuerzas conservativas, ¿sí? Agarran un punto, agarran el otro punto y tienen que decir toda la energía mecánica de este punto es igual a la de este otro punto y ahí ir analizando cómo sacar los datos, ¿sí? Ya vamos a ver un ejercicio que lo resolvimos en la clase presencial también, que es rapidito, por eso lo elegí también acá. Y por último, el tercer teorema es el teorema de general, ¿sí? De conservación de la energía mecánica. Otra vez se conserva la energía mecánica, pero ahora me dice general. ¿Qué quiere decir eso? Que este teorema te dice, bueno, sí, es verdad, el anterior te dice que solamente están actuando fuerzas conservativas en tu ejercicio, pero la realidad es que por lo general siempre vos tenés fuerzas no conservativas. Entonces, ¿qué te dice este teorema? Si vos tenés por lo menos una, ¿sí? Fuerza no conservativa, vos tenés que usar este teorema, ¿sí? Que te dice lo siguiente: el trabajo de esa fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Pero ahora vos tenés que considerar el trabajo que está haciendo esa fuerza no conservativa. ¿Y qué es el trabajo? La fuerza no conservativa por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, va a ser igual a ¿qué cosa? A la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial de ese problema. Entonces, ¿qué te dice este teorema general? Claro, una vez que aparece la fuerza no conservativa, que por lo general es la fuerza de rozamiento, por lo general, vos ya no podés usar este teorema, el anterior, porque este solamente es para el mundo ideal, o sea, es cuando no estás considerando el rozamiento, ya vamos a ver que es bastante sencillito, ¿sí? Entonces, tenés que utilizar este nuevo teorema que te dice que hay que considerar ese trabajo de esa fuerza. Estos entonces van a ser los 3 teoremas que ustedes tienen que tener en cuenta, anotaditos para estudiarlos, para memorizarlos, ¿sí? Y para poder realizar los ejercicios del parcial, porque recuerden que primero tengo que saber cuáles son las energías que yo voy a estar estudiando. En este caso tengo cinética, potencial, potencial elástica y la mecánica, que es la suma de las anteriores. Y estos teoremas tienen presente la energía mecánica, o sea, todas las demás combinadas, y la energía cinética. O sea, primero tengo que reconocer para qué me sirve cada energía, dónde aparece cada energía, cuál es la característica de cada energía. Después, recordar los teoremas y ahora, cuando resolvamos los ejercicios, ver más o menos cómo los pongo en práctica, ¿sí? Bien. Voy a borrar entonces esto, ¿sí? Para ir a leer el ejercicio del trabajo práctico, ¿sí? Que este ejercicio que voy a leer ahora lo vamos a dejar planteadito nomás, chicos, ¿sí?
porque me interesa más que veamos otro ejercicio más complicado, ¿sí? Cosa de que ya vean como lo más difícil y si entendemos eso, ya lo demás lo practicamos nomás. Por ejemplo, este ejercicio, el número 7, lo hicimos en la clase presencial, dice una lámpara de 2 kilogramos se desprende del techo, cae sobre el piso de una sala a una altura de 3 metros y pregunta A, ¿cuánto valía la energía potencial cinética y mecánica cuando estaba colgada? B, ¿cuánto vale la energía potencial cinética y mecánica cuando pasa por un punto B situado a 2 metros del suelo? ¿Y cuánto vale la energía, cuánto vale la energía potencial cinética y mecánica justo antes de tocar el piso? Y les pide determinar el trabajo que realiza la fuerza peso desde que cae hasta que pasa por el punto B y la variación de la energía potencial en el punto A y el punto B con el ítem anterior y despreciando el rozamiento del aire, ¿sí? Entonces, yo rapidito, lo voy a plantear nomás, ¿sí? Para que se entienda. Nosotros tenemos esta situación, ¿sí? Acá tenemos 3 metros, ¿sí? Acá tenemos 2 metros. Entonces, tenemos la lámpara que está a 3 metros del suelo, el punto B a 2 metros del suelo, ¿sí? Y dice que se deja caer y no sé si me da otro valor, me parece que no. Y les preguntan, o sea, tienen el punto A, que es en esta parte, el punto B y el punto C es justo antes de tocar el suelo, ¿bien? Para resolver un ejercicio de esto de trabajo, a ver, perdón. Para resolver un ejercicio de trabajo, de energías, perdón, lo que ustedes tienen que hacer primero es poner un eje de referencia, ¿sí? De alturas, recuerden, porque yo voy a estar hablando de ¿qué? De una energía cinética, que es un medio de la masa por una velocidad al cuadrado, de una energía potencial, que es masa, por gravedad y por una altura. Como en este problema no aparece un resorte, no hay energía potencial, entonces yo me fijo que para la energía potencial yo tengo una altura, lo que tengo que hacer es ubicar el cero del origen para estas alturas, ¿sí? Yo voy a ponerlo acá en el piso porque tengo los datos desde el piso y de paso para que me queden positivas las alturas, recuerden que arriba del 0 es todo positivo, por abajo del 0 es todo negativo, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de poner siempre para que las alturas me queden positivas, ¿sí? Entonces, en este ejercicio yo no tengo fuerzas del tipo no conservativas porque me dice que desprecie el rozamiento del aire, por lo tanto, el teorema que yo puedo utilizar es el de conservación de la energía mecánica, que me dice que la variación de la energía mecánica es igual a 0. Entonces, a mí me pide el problema. En el inciso A me dice la energía cinética, energía cinética, potencial y mecánica en el inciso A. Ahora, yo tengo que empezar a analizar punto por punto qué energías voy a tener con respecto a los datos que yo tengo. Por ejemplo, en el punto A me dice que la lámpara se deja caer y eso significa velocidad de A igual a 0. Por lo tanto, la energía cinética de A va a ser igual a 0, porque si la velocidad es 0, todo lo demás es 0 también.
Y acá me fijo que desde el 0 que yo puse, yo tengo una altura para A de 3 metros, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria de A es la masa por la gravedad por esa altura de A, que es la masa, era 2 kilogramos de la lámpara, ¿sí? Por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por estos 3 metros, ¿sí? Y esa es la energía potencial de A, ¿sí? Que en este caso es 58, si es que no puse algo mal, joules. La energía mecánica de A, entonces, porque también me pide, va a ser la energía cinética de A más la energía potencial de A, y la energía cinética ya vimos que es 0, por lo tanto la energía mecánica de A es igual a la energía potencial de A, que es igual a 58 joules. Y así como es en este caso, tienen que ir haciendo para el punto B y para el punto C, que se los va pidiendo, ¿sí? El inciso, y vamos a ir analizando. En el inciso B, la lámpara se deja caer, o sea que la velocidad de A es 0, pero a medida que va cayendo, va obteniendo una velocidad, y cuando pase por B, yo voy a tener una velocidad de B, que no la sé, no sé cuánto es ahora, ¿sí? Pero voy a tener una cierta velocidad de B, ¿sí? Por lo tanto, yo lo voy a poner, a ver acá, en el punto B, digamos. Yo voy a tener una energía cinética de B, ¿sí? Y también desde mi 0 tengo una altura hasta B, entonces también voy a tener una energía potencial de B, ¿sí? Porque también tengo una altura y tengo que calcular, por ejemplo, la energía mecánica. Entonces yo digo, 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado, y esto va a ser masa por gravedad por la altura de B. Veo qué datos tengo. Tengo la masa, no tengo la velocidad de B, no es dato. Para la energía potencial tengo la masa, tengo la gravedad y tengo también de dato la altura de B. Entonces, ¿cómo consigo yo esta velocidad de B? Y lo hago, por ejemplo, con el teorema de conservación de la energía mecánica. Digo, este teorema me dice que si no tengo fuerzas no conservativas, se conserva la energía mecánica. ¿Qué quiere decir que se conserva la energía mecánica? Que la energía mecánica de A va a ser igual a la energía mecánica de B. O sea, toda la energía de este punto va a ser igual a la energía de este otro punto. Yo ya sé cuánto vale la energía mecánica de A, lo calculé anteriormente, son 58 joules. Y acá tengo la energía mecánica de B, que es la energía cinética de B más la energía potencial de B. Reemplazo 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura de B, y todo esto va a ser igual a los 58 joules. Como ya veníamos viendo, tengo la masa, tengo la gravedad y la altura, lo único que me falta es la velocidad, despejo y ya voy a obtener la velocidad de B. ¿Y cómo obtuve este dato? Por el teorema de conservación, que es como el más sencillito, porque si no hay fuerzas no conservativas, la energía de A, la energía mecánica de A es igual a la energía mecánica de B. Y de ese modo, la energía mecánica de B tiene que ser igual a la energía mecánica de C. Se tiene que conservar. Entonces ustedes pueden agarrar cualquier punto de estos tres y compararlos a esos dos puntos e ir viendo qué datos les falta. Si la energía mecánica de A es 58 joules,
la de B también tiene que ser 58 joules y la de C también tiene que ser 58 joules. ¿Qué va a estar variando entre cada punto? ¿Qué energía está presente? Nosotros vimos que en A tenemos todo energía potencial. No tenemos energía cinética porque tengo velocidad cero. En B tengo las dos energías. Entonces, estas dos sumadas, que sería energía mecánica de B, es energía cinética de B más la energía potencial de B, estas dos sumadas me tienen que dar 58 joules. No me puede dar menos, no me puede dar más, porque se tiene que conservar. Y cuando haga el análisis en el inciso C, me doy cuenta, lo voy a poner acá, que en C, energía cinética de C, yo sí voy a tener, porque me dice que tengo que calcular justo antes de que caiga en el suelo, entonces yo sí voy a tener una velocidad en C. Entonces yo sí voy a tener una energía cinética en C, ¿sí? Porque sí voy a tener una velocidad. Pero ¿qué no voy a tener? Energía potencial en C, porque ahí es donde yo puse el cero de mi altura. Entonces acá no voy a tener energía potencial. Entonces la energía mecánica de C va a ser enteramente energía cinética de C. Y ahí ustedes más o menos se tienen que ir dando una idea que mientras yo más altura tenga, más energía potencial voy a tener. Mientras menos altura tenga, más velocidad tengo, porque me voy acelerando mientras caigo y tengo más energía cinética, ¿sí? Pero en los tres casos, la energía mecánica, que es la suma de todas las energías, tiene que ser la misma. ¿Qué va a ir variando? Que en este caso, por ejemplo, yo tengo más energía potencial. En esta tengo las dos, o sea que, por ejemplo, si me tiene que dar 58, esta puede ser 30, por ejemplo, ¿sí? Y la otra va a tener que ser 28, por ejemplo, o viceversa, ¿sí? Pero la suma de las dos me tiene que dar 58, porque tengo las dos. Pero acá ya tengo solamente energía cinética porque no tengo altura y esto me tiene que dar 58 también. Y ustedes pueden ir planteando en cualquier punto, por ejemplo, acá hicimos entre el punto A y el punto B, ustedes pueden decir la energía mecánica de B es igual a la energía mecánica de C. ¿Lo pueden hacer? Sí, hacemos el análisis. ¿Qué energías hay en B? ¿Qué energías hay en C? ¿Y qué datos puedo sacar? Puedo decir, energía mecánica de A es igual a la energía mecánica de C. Sí, lo puedo decir. Ustedes plantean qué energías hay acá, qué energías hay acá y busco más o menos qué datos me interesa o qué datos puedo sacar. Pero mientras ustedes puedan entender que si no hay fuerzas no conservativas, o sea, por ejemplo, una fuerza de roce, la energía mecánica se conserva. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser la misma en todos los puntos. Y después, con este teorema, que es el mejor, digamos, el que más me gusta, comparan dos puntos, las energías en esos dos puntos, y ya solito, por ejemplo, van saliendo los datos que ustedes necesitan. ¿Sí? Este ejercicio así planteadito, obviamente, por ejemplo, después ustedes tienen que plantear el inciso B, cuánto les da la energía mecánica, ya les dije, más o menos tiene que ser lo mismo, en el C también, y si les falta algún dato, por ejemplo, la velocidad de B o la velocidad de C, hacen este teorema y van buscando los datos que les faltan. Más o menos, chicos, este problemita se entendió, ustedes me avisan y ya pasamos a otro más complicadito, que es con el otro teorema, ¿sí? Para ir viendo el otro, digamos. Ustedes me avisan. Buenísimo, genial. Muchas gracias, More, buenísimo. Bien, como les dije, esto lo iba a dejar planteadito. Buenísimo, Kevin, gracias. Lo iba a dejar planteadito
me interesa más que nada que sepamos cuándo usar los teoremas y ahora con el próximo ejercicio que veamos va a quedar un poquito más clarito también, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio número 8, ¿sí? Que dice, un piloto cayó 370 metros, ¿sí? Después de saltar del avión, sin que se abriese el paracaídas. Cayó en un banco de nieve, creando un cráter de 1,1 metro de profundidad, ¿sí? Pero sobrevivió solo con heridas leves. Suponiendo que la masa del piloto era de 80 kilogramos, su velocidad al tocar la nieve fue de 50 metros sobre segundos, estime A. El trabajo realizado por la nieve para llevarlo al reposo. B. La fuerza promedio ejercida por la nieve al detenerlo. Y C. El trabajo hecho sobre él por la resistencia del aire al caer. Bien, acá chicos ya más o menos ustedes tienen que ver que cuando aparece la palabra resistencia estamos hablando de una fuerza de rozamiento, ¿sí? Y esta fuerza es no conservativa, ¿sí? Por eso es que quería que hagamos este ejercicio. Entonces, vamos a la pizarrita y vamos a dibujar. Dice lo siguiente. Voy a hacer esto bastante grandecito para que se note bien. Bien, dice lo siguiente el problema, ¿sí? El paracaidista va a caer 370 metros, ¿sí? Hasta la nieve, creando un cráter de 1,1 metro, ¿sí? O sea, el paracaidista viene y está cayendo, ¿sí? Son 300, a 370 metros del piso, básicamente, y luego toca la nieve. Cuando impacta con la nieve lo va a hacer a 50 metros sobre segundos, es lo que dice el problema. La masa del hombre va a ser 80 kilogramos, si no me equivoco, ¿sí? Y les dicen lo siguiente. Ustedes tienen que realizar el siguiente análisis para este tipo de problemas. El paracaidista cae al momento de tocar la nieve, porque el inciso A les piden el trabajo, ¿sí? Que realiza la nieve en el paracaidista, ¿sí? Ustedes más o menos tienen que analizar lo siguiente. El paracaidista va a tocar la nieve a 50 metros sobre segundos y va a realizar un cráter, o sea, como que se va a hundir 1,1 metros. ¿Por qué para acá, por ejemplo, va a tener una velocidad de 0 metros sobre segundos? Porque va a detenerse, ¿sí? ¿Por qué se detiene el paracaidista? Va a ser porque la nieve va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿sí? La fuerza de la nieve, ¿sí? Y el paracaidista, por ejemplo, tengan en cuenta que está cayendo. O sea que el movimiento es hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. ¿Qué fuerza está actuando en el paracaidista en este momento? El peso hacia abajo, ¿sí? Recuerden que el peso siempre está, ¿sí? Es lo que lo está haciendo caer, digamos. Y a su vez, por ejemplo, cuando el paracaidista llegue acá, o sea, cuando ya se esté hundiendo,
¿sí? También va a tener el peso hacia abajo, ¿sí? Tratando de hundirlo, pero la nieve va a ejercer una fuerza hacia arriba que lo va a ir frenando, ¿sí? Entonces esta fuerza es una fuerza de rozamiento que está ejerciendo la nieve en el hombre, ¿sí? Precisamente por eso se opone al movimiento que tiene el paracaidista inicialmente y detiene el hombre, y por eso es que pasa de 50 metros sobre segundo cuando toca la nieve a 0 metros sobre segundo, porque esta fuerza lo va frenando, ¿sí? Entonces esta fuerza es una fuerza de rozamiento que tiene la nieve. Entonces es una fuerza no conservativa. Y lo que les dicen ustedes también en el inciso, porque primero les preguntan el trabajo que está haciendo la nieve. El inciso B les dice la fuerza que está haciendo esa nieve, o sea, esta fuerza. Y el inciso C les dice el trabajo que está haciendo la fuerza de rozamiento, pero del aire, cuando el paracaidista está cayendo. O sea que también ustedes tienen otra fuerza, ¿sí? De rozamiento del aire hacia arriba cuando el paracaidista está cayendo, ¿sí? O sea que se opone al movimiento, porque la fuerza de roce siempre se opone al movimiento, ¿sí? Entonces ustedes tienen, este problema tiene dos partes, o sea, una parte donde van a tener la fuerza de rozamiento del aire y la otra cuando tengan la fuerza de rozamiento de la nieve. Se ve más o menos, a mí lo que me interesa mucho es que ustedes puedan visualizar cuándo hay una fuerza de rozamiento, porque este problema les dice calcular el trabajo que está haciendo la nieve. Y uno podrá decir, bueno, pero eso entonces será la fuerza normal. No es la fuerza normal, no va a ser la fuerza normal, porque ustedes tienen que suponer que esa fuerza es que se está oponiendo, digamos, al movimiento del hombre, y por eso es que no se sigue hundiendo y se sigue hundiendo y se sigue hundiendo hasta el infinito, porque el rozamiento lo está frenando y eso no es lo que hace la fuerza normal. Por eso quería resolver este ejercicio también acá, porque esto lo planteé, digamos, en la clase presencial, porque pueden llegar a confundir esta fuerza como una fuerza normal de la nieve, y la fuerza normal es una fuerza conservativa. Entonces capaz dicen, bueno, si acá tengo fuerzas conservativas, hago el teorema de conservación, pero no es una fuerza conservativa porque es una fuerza de roce. Tienen que poder darse cuenta cuando yo estoy hablando de una fuerza de roce. Entonces ya no puedo usar ese teorema, tengo que usar el teorema general de conservación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para resolver un ejercicio de energías? Tengo que marcar mis referencias, ¿sí? Entonces yo voy a decir, ¿dónde voy a poner el cero de altura? Yo siempre trato de ponerlo en la altura más baja que yo tengo para que todas las demás alturas que yo considere sean positivas, ¿sí? Yo voy a tener entonces el punto A acá, cuando el paracaidista empieza a caer. Voy a tener el punto B acá, justo cuando toca la nieve, y voy a tener el punto C acá, cuando se detiene una vez que se hundió en la nieve. Vuelvo a tomar estos puntos, ¿sí? Y digo, el inciso A me pregunta, el trabajo que está ejerciendo la nieve. El trabajo que está ejerciendo la nieve. Entonces yo me doy cuenta, ¿sí? Que es en esta parte donde está actuando la fuerza de roce de la nieve. Y como me están pidiendo ese trabajo, recuerden que el trabajo de la nieve va a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, y esta fuerza va a ser la fuerza de roce de la nieve por este desplazamiento que ocurrió
por el coseno de 180, porque yo me estoy dirigiendo hacia abajo y la fuerza de la nieve va hacia arriba, ¿sí? Y ese va a ser el trabajo de la nieve. Bien. Entonces, ¿sí? Yo voy a analizar, entonces digo, este único tramo, ¿sí? Primero, inicialmente, voy a tomar entonces y voy a decir el tramo B y el tramo C, porque me interesa esta parte nomás, no me interesa de A a B, porque acá no tengo nieve, entonces no me va a aparecer la fuerza de roce de la nieve en esta parte de acá, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, analizo el tramo B y C. Yo sé que la fuerza de roce de la nieve es una fuerza no conservativa, entonces tengo que utilizar el teorema general de conservación de la energía mecánica. ¿Qué me dice ese teorema? Que el trabajo de la fuerza no conservativa, o sea, el trabajo de la fuerza de roce de la nieve, va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Y acá yo tengo, ¿sí?, la incógnita que a mí me están pidiendo. En A, el trabajo de la nieve o el trabajo de la fuerza de roce de la nieve. Entonces yo digo, esto, variación de energía mecánica, ¿qué es? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Cuál es mi punto inicial? B. ¿Cuál es mi punto final? C. ¿Se ve? Este es el tramo que yo estoy tomando. Entonces, esto va a ser energía mecánica. Voy a borrar esto para que no sea tan largo. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. O sea, C y B. Ya más o menos estoy poniendo los tramos. Y ahora hago el análisis de cada tramo. Yo digo, acá me dicen que justo cuando toco la nieve, o sea, en el punto B, el paracaidista tiene 50 metros sobre segundos. O sea que esta es la velocidad de B. Si yo tengo velocidad en B, tengo energía cinética de B, porque hay una velocidad. O sea que esta energía cinética sí tengo. Veo dónde está el cero de mi altura, acá en C. Entonces digo, en B, ¿tengo una altura desde ese cero? Sí, 1,1 metro. Entonces también tengo energía potencial de B. También lo tengo. Hago el análisis para C, porque también estoy considerando ese punto. ¿Sí? Digo, en C, ¿bien? ¿Tengo velocidad en C? No, dije que en ese punto me detengo del movimiento. Entonces, la energía cinética en C es 0, no tengo. ¿Dónde puse yo el 0? También en C. Entonces tampoco tengo energía potencial en C. Y acá me doy cuenta que, según mi referencia, la que yo puse, no tengo ninguna energía en C, o sea, estoy quieto y encima estoy en el 0 de altura. Si ustedes ponen el 0 de altura en otro tramo, o sea, en otro lado, en A o en B, lo pueden hacer tranquilamente porque ustedes eligen eso. Pero van a tener una energía y tienen que tener cuidado de que la altura les va a quedar negativa, ¿sí? Obviamente les va a dar lo mismo, les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Pero van a tener que hacer un poquito más de trabajo. O sea, como les digo, el 0 de referencia de altura lo ponen ustedes. En teoría, les tiene que quedar igual el resultado, ¿sí? Pero con ciertos análisis, o sea, poniéndolo en ciertos lados, me facilita o me cancela las energías y en este caso, por ejemplo, todo C no tengo nada. No tengo nada en C. Entonces, toda la energía mecánica de C no tengo, porque no tengo ni cinética ni potencial. Solamente tengo energía mecánica de B.
Entonces yo voy a decir, el trabajo de la fuerza de roce de la nieve va a ser igual a ¿qué cosa? A la energía mecánica de B. Menos, no me olvido que hay un menos acá. ¿Y la energía mecánica de B qué es? Energía potencial de B y energía cinética de B. Entonces, energía cinética de B más la energía potencial de B, todo eso es la energía mecánica. Entonces, todo esto, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Ya lo voy reemplazando. Un medio de la masa, 80 kilogramos, por la velocidad de B, 50 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la velocidad está al cuadrado, más la masa, 80 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura de B, que es 1,1 metro. Todo esto, entonces, es el trabajo de la fuerza de rozamiento de la nieve, menos, y a mí me queda, si no me equivoco, este número grande, a ver, lo voy a volver a calcular por las dudas, pero si no me equivoco, me queda en 100.862,4, si no me equivoco, joules. Por las dudas, si ustedes lo están haciendo y les sale lo mismo, genial. Entonces ya tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento de la nieve, ¿sí? ¿Por qué negativa? Porque el trabajo de la fuerza de roce siempre es negativo, ¿sí? Porque se opone al movimiento de la persona, el objeto o lo que sea, ¿sí? Y ya conseguí el inciso A. El inciso B me pide la fuerza de la nieve, o sea, la fuerza de rozamiento de la nieve. Y como yo veo acá, el trabajo de la fuerza de rozamiento de la nieve es la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno de 180. Este trabajo de la fuerza de la nieve ya lo acabo de encontrar con este análisis, entonces ya puedo encontrar la fuerza de rozamiento de la nieve. ¿Sí? No sé si se ve, porque yo ya tengo esto que acabo de encontrar. Entonces digo, el trabajo de la fuerza de roce de la nieve es igual entonces a la fuerza de roce de la nieve por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Despejo entonces esta fuerza, que es lo que me está pidiendo el inciso B, todo esto va a pasar dividiendo esta parte. Entonces, la fuerza de roce de la nieve va a ser igual al trabajo de la fuerza de roce de la nieve sobre el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplazo los datos, menos esto que lo acabo de encontrar sobre X, o sea, cuánto desplazamiento hizo esa fuerza, 1,1 metros por el coseno de 180, que es negativo, entonces se va a ir con el signo negativo de arriba, y la fuerza de roce de la nieve me va a quedar, si no me equivoco, positiva, ¿sí? En 91.693 newtons, si no me equivoco. Por las dudas lo voy a resolver rapidito porque no estoy muy segura.
Sí, me da 91.693. Bien. Entonces ya tengo la fuerza de roce, que no es lo mismo que el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? Yo, más o menos, ustedes vayan anotando ahí las diferencias. Primero consigo el trabajo de la fuerza de rozamiento de la nieve. ¿Por qué? Por el teorema que me dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Cuál es la fuerza no conservativa? La fuerza de rozamiento de la nieve. Busco ese trabajo y de ahí ya puedo, de la definición de trabajo, porque esta es la definición de trabajo, encuentro la fuerza de roce. Y ya respondo el inciso B. Y por último, el inciso C, ¿qué me está pidiendo? El trabajo de la fuerza de rozamiento del aire. Si no me equivoco, ¿sí? O capaz me pide la fuerza de roce del aire, pero bueno, es lo mismo que esta parte. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a marcar entonces acá la línea, ¿sí? Y digo, a mí ahora me está pidiendo ¿qué cosa? El trabajo de la fuerza de la resistencia del aire. Entonces, ¿qué tramo voy a analizar? Analizo el tramo A y el tramo B. Ya no me interesa de B a C porque acá tengo nieve, ya no tengo aire, entonces voy a hacer donde aparece el aire, ¿sí? Entonces digo, como hay rozamiento del aire, hay una fuerza no conservativa. Entonces ahora hago el análisis de A a B. En B ya analicé qué energías tengo las dos, potencial y cinética, y tengo que poner, me tengo que analizar también en A, qué fuerzas tengo, ¿sí? Qué energías tengo, ¿sí? Dice que el paracaidista, ¿sí? Se tira, digamos, del avión y no me dice nada de tomar con velocidad, ¿sí? Acá en A, o no, ¿sí? No me dice nada, digamos. Yo puedo tomar como que no hay, digamos, velocidad y tomar solamente que yo tengo energía potencial en A porque tengo una cierta altura desde mi cero. Pero yo les recomiendo, ¿sí? Es lo que yo les decía, por ejemplo, en la clase, a los chicos de la clase presencial, que pregunten estas cosas en el parcial, ¿sí? Porque por ahí no quedan muy claras si tengo que considerar velocidad cero o no. Y si les dicen que tienen que considerar que hay una velocidad, ahí tienen que tratar de buscarla, ¿sí? Por ejemplo, con las ecuaciones de caída y tiro, ¿sí? Por ejemplo, tienen la velocidad final, que es en B, si tienen la velocidad final, tendrían que encontrar la velocidad inicial, ¿sí? La aceleración es la de la gravedad y tenemos las alturas. O sea que con esa ecuación yo puedo encontrar la velocidad de A, ¿sí? No sé si se ve, porque ustedes tienen, por ejemplo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos, si yo pongo mi sentido de referencia hacia abajo, será positivo la gravedad, si yo pongo mi sentido de referencia hacia arriba, negativo, por eso les digo, ustedes ya ven ese sentido, menos la gravedad, la gravedad por el delta de las alturas, ¿sí? Entonces, ya tienen el dato de velocidad final, tienen la gravedad, las alturas también son dato, ¿sí? Y pueden conseguir la velocidad de A. ¿Se ve? O sea, ya está todo para que lo saquen, por eso les digo, ¿sí? Y pueden considerar que hay una energía cinética de A. Pero en este caso, ¿sí? Yo quiero dejar bien claro, lo voy a remarcar,
acá que puede haber una velocidad en A, pero yo personalmente voy a hacer el análisis como que la velocidad es cero, como que se deja caer, digamos, como que no tiene una velocidad. O sea que voy a decir que no tengo una energía cinética de A. Yo voy a decir que no. Porque el problema como que no me dice mucho, pero de vuelta, chicos. Esto lo consultan con los profes, ahí rapidito, profe, disculpe, el problema me dice esto y esto. Yo tengo que considerar que hay una velocidad o la velocidad es cero. Y ahí el profe le va a decir, no, sí, mira, tenés que considerar que hay velocidad. Y ahí ustedes buscan esa velocidad con estas ecuaciones, porque ya van a tener todos los datos. ¿Sí? Con las ecuaciones de cinemática ya consiguen el valor de la velocidad. O capaz el profe les dice, no, tranqui, es cero, considera que se deja caer. Buenísimo. Yo voy a hacer eso, pero de vuelta les quiero decir, hagan de las dos formas igual. Si ustedes pueden en sus casas, practiquen de las dos formas. Entonces, yo voy a decir, el trabajo de la fuerza no conservativa, o sea, de la fuerza de roce del aire, va a ser igual a la variación de la energía mecánica, o sea, energía mecánica final, que es en el punto B, menos la energía mecánica inicial, que es en el punto A. Ya vimos más o menos que en B tengo las dos energías, ¿sí? Y si ustedes se dan maña, digamos, se dan cuenta de que esa suma de las energías cinética de B y energía potencial de B, ya lo sacamos y está acá. Entonces no hace falta que lo pongan entero de vuelta porque ya tienen el valor, sin el signo, ¿no? Obvio, recuerden que el signo estaba de afuera. Entonces pueden decir que la energía mecánica de B es 100.862,4 joules. Y acá ponemos la energía mecánica de A, que como yo les había dicho, yo voy a tomar que solamente hay energía potencial, ¿sí? Que sería la masa, ya lo pongo directamente, masa, 80 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura de A, que desde el 0, recuerden que son 370 de A a B y de B a C son 1,1. O sea, que desde mi 0 hasta A, ¿sí? Yo tengo 371, o sea, es todo el tramo que yo tengo que ver de altura, ¿sí? O sea, 371,1 metros, ¿sí? De altura de A. ¿Sí, chicos? Entonces ya puedo decir, por ejemplo, ya tengo todos los datos, que la fuerza, el trabajo de la fuerza de roce del aire es igual a, y a mí me daba más o menos menos 190.080, si no me equivoco, joules. Y ahí conseguimos el otro trabajo. Y si a ustedes les piden la fuerza, por ejemplo, si en lugar del trabajo era la fuerza de roce del aire, porque no recuerdo muy bien qué les pedía exactamente, ¿qué tengo que hacer con esto? Lo mismo que hice acá arriba, ¿sí? Digo, el trabajo de la fuerza de roce del aire es igual a la fuerza de roce del aire por delta de X por
el coseno del ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza de roce. Esto, sí, es dato, lo acabo de buscar, es esto de acá. Esta fuerza de roce sería mi nueva incógnita. Este delta de X ya no es 1,1, es el recorrido que hace la fuerza de rozamiento del aire, o sea, toda la parte en la que yo estoy en el aire, o sea, 370 metros por el coseno de 180 y ya puedo despejar la fuerza de roce del aire, si es que les piden eso. Este problema se resuelve de esta forma, chicos. Más o menos, ustedes me avisan, por favor. ¿Se entendió cuál es la idea del problema? Ustedes me avisan si tienen alguna consultita, alguna duda o algo, lo que sea. Me avisan ahora, ¿sí? Más o menos este problemita se entendió. Genial, Dai, buenísimo. Muchas gracias por responder. Entonces, ya más o menos planteamos dos ejercicios, uno donde tengo fuerzas conservativas y el otro donde tengo fuerzas no conservativas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los teoremas que yo tengo que utilizar, después es lo mismo, tengo que marcar cuál va a ser mi punto A, cuál va a ser mi punto B, mi punto C, D, etcétera, dependiendo de cuántos tramos tenga. Y analizo en cada tramo, ¿sí? O en cada punto, qué energías tengo en cada punto. ¿Bien? En A, ¿tengo energía potencial? Sí. ¿Tengo energía cinética? Sí, por ejemplo. ¿Sí? En B, ¿tengo energía cinética? Sí. ¿Energía potencial? También. En C, Y una vez que ya dije en cada punto qué energías están presentes, veo. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, tal cosa es entre el tramo B y el tramo C. Entonces me olvido del otro tramo y analizo esos dos puntos nomás. Hago el análisis con el teorema que corresponde, ¿sí? Y después veo los otros tramos y demás. Entonces, más o menos, chicos, este problemita se entendió. A ver, voy a ver el chat más o menos. En el parcial, ustedes van a tener problemitas de este estilo, ¿sí? O problemitas en los que tengan que usar alguno de los teoremas. Y bueno, esa sería la parte más complicada de saber cuál de los teoremas utilizar dependiendo de las fuerzas que ustedes tienen en el problema. Por ejemplo, un problema de parcial era algo así similar. Les decía que una pelotita caía despreciando el rozamiento del aire a un cubo de arena y se hundía en la arena. Y les daban una serie de incógnitas para buscar. ¿Y cuál era el tema de este problema? Que toda la parte donde la pelotita estaba cayendo, como se despreciaba el rozamiento del aire, no había fuerza de roce, eran fuerzas conservativas. Entonces ustedes podían utilizar el teorema de conservación. Pero en el momento en el que la pelotita tocaba la arena y empezaba a hundirse, ahí aparece la fuerza de roce de la arena. Entonces acá en este tramo ustedes tenían que usar este teorema que usamos para este problema. Ese era un ejercicio típico de parcial, digamos. Entonces ustedes tenían que, digamos, la parte difícil era avivarse de decir, en el tramo A y B puedo usar el teorema de conservación. Entonces, la energía mecánica de A es igual a la energía mecánica de B.
pero de B a C, si hay una fuerza no conservativa, entonces tengo que usar el otro teorema para encontrar los datos. Bien, entonces, más o menos eso era lo que quería ver en esta clase, ¿sí? Para que ustedes más o menos tengan un ejemplo de los dos teoremas que se pueden usar, un ejercicio de trabajo, ¿sí? Y si se entendió y no hay ninguna otra consultita, sería hasta acá la clase de hoy. No sé si ustedes me dicen, me avisan si se entendió bien. Seguramente vamos a seguir avanzando con los trabajos prácticos, ¿sí? A medida que vayan avanzando ustedes también en las clases. Y después vamos a tener el repaso del parcial para el segundo parcial, donde vamos a ver también otra vez este tipo de ejercicios, ¿sí? Bien, si puede, hasta acá sería Robin, si puedes cortar la grabación. Gracias chicos por haber estado en la clase, sí, yo sé que hace frío, ya estamos todos, y yo estoy un poquito enferma, así que disculpen si por ahí no estuve como siempre, digamos. Pero bueno, sería hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Cualquier cosita, ustedes me escriben, nos escriben por los grupos y demás. Si tienen alguna duda de algún ejercicio de este trabajo práctico y demás, y obviamente siempre se los trata de ayudar en lo más que se puede. Voy a borrar esto entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, hasta la próxima clase, chicos. Gracias a ustedes por participar.